El ladrido rompió el silencio como un disparo. La oficial Megan Riley se quedó paralizada a medio paso cuando Diesel, su compañero canino, se abalanzó hacia adelante con un gruñido que vibró a través de las suelas de sus botas. Su mirada se fijó en un viejo roble, nudoso, antiguo, que se alzaba como un centinela en la tenue luz del atardecer. A Megan se le erizaron los pelos de la nuca. Diesel no ladraba sin motivo. Y esa noche, algo andaba mal. Megan había paseado por ese tramo del parque incontables veces. Un sendero tranquilo en la Georgia rural, popular entre corredores y paseadores de perros. Nunca había ocurrido nada peligroso allí hasta ahora. Apretó la correa de Diesel con más fuerza mientras él ladraba de nuevo, con más urgencia esta vez. No actuaba con agresividad. Estaba aterrorizado, desesperado. Siguió tirando hacia el árbol, con la cola rígida y el hocico pegado al suelo, dando vueltas alrededor de las gruesas raíces como si persiguiera un fantasma. Megan se arrodilló a su lado y le acarició el pelaje. «¿Qué pasa, chico?». Megan lo llamó. Una hora después, la caja de hojalata estaba abierta bajo las luces del laboratorio. Dentro, la cartera de una mujer, con su licencia vencida desde 2009. Un calcetín de bebé, un celular roto con la batería a medio cargar, un diario, encuadernado en cuero y húmedo, pero aún legible. Megan hojeó la primera página. «Icano, creo que lo logré». Dijo que si volvía a gritar, me cortaría la lengua. «Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi mamá que siento haber ido sola a la parada del autobús». El nombre firmado al pie, Emily R. Megan, se recostó en su silla. Emily Ree, una joven de 13 años que desapareció camino a un campamento de verano en 2010. Un caso que Megan recordaba vívidamente. Su rostro había estado en cartón de leche. Diesel volvió a pasearse por el pasillo, haciendo sonar las uñas en las baldosas. Miró hacia la salida como si quisiera seguir buscando porque sabía que no habían terminado. El FBI llegó a la mañana siguiente. La agente especial Laura Finch estrechó la mano de Megan con un apretón serio. Diesel no se inmutó. Su nariz estaba presionada contra un punto específico de la base del árbol. Un hueco en la corteza que Megan no había notado antes. Llevaba un traje oscuro y no sonrió. Ya hemos empezado a comparar sus hallazgos con otros casos abiertos. El nombre de Galloway apareció en 3 estados diferentes. Siempre vive cerca de zonas boscosas, siempre con alguna conexión con parques o bosques de la ciudad. Megan arqueó una ceja. ¿Crees que usaba su trabajo para buscar escondites? Finch asintió. Y posiblemente para acechar a las víctimas. Es probable que lleve su colección consigo a otros condados. ¿Y las fotos? ¿Las entradas del diario? Finch hizo una pausa. Coinciden con los registros de delincuentes reincidentes conocidos que no solo registran a las víctimas, sino también los sentimientos asociados con los asesinatos. Les permite mantener el control. Los mantiene reviviéndolo. ¿Esto? Megan negó con la cabeza. «Qué oscuro». Finch miró a Diesel, que yacía en silencio bajo el escritorio de Megan. Su compañero podría haber desvelado una de las cadenas de asesinatos sin resolver más antiguas de la historia del sureste de Estados Unidos. Parecía casi artificial. La madera estaba desgastada, lisa y limpia, no agrietada como la podredumbre natural. Esa noche, Megan no pudo dormir. Se sentó en el porche con Diesel acurrucado a sus pies, bebiendo té tibio y mirando fijamente a la oscuridad. ¿Cuánta gente había pasado junto a ese roble? ¿Cuántos niños habían jugado a la mancha cerca? ¿Cuántas vidas fueron robadas y ocultadas en silencio? Se agachó y le rascó la oreja a Diesel. «Los encontraste, muchacho. Les devolviste sus nombres». Diesel levantó la cabeza y le lamió la mano. Sus ojos ámbar brillaban incluso en la oscuridad. ¿No ladró? No esta noche. La grabadora chasqueaba y vibraba como un insecto atrapado en un frasco. Megan la observó mientras cobraba vida en el laboratorio de pruebas. Un técnico forense con guantes y expresión escéptica acababa de poner una pila A nueva y pulsar el botón de reproducción. La voz que surgió no era la que esperaba. Masculina, firme, demasiado tranquila. «Si encuentras esto, ya has cavado demasiado». La habitación quedó en silencio. Extendió la mano y tocó el borde. La corteza se movió, hueca. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda. Megan se inclinó.
Sus brazos se tensaron sobre la encimera. Nunca quise que me encontraran. No, de verdad. Esto no es una confesión. Es una preservación, un legado. Prueba de que nadie vio realmente la podredumbre hasta que el árbol cayó. Megan mira a los ojos al agente Finch desde el otro lado de la habitación. No hablaron. No hablaron. No tenían por qué hacerlo. Esa voz, probablemente, era Jack Galloway. Pero lo que más la impactó no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. No había remordimiento, solo arrogancia. Más tarde ese día, Megan condujo con Finch y otros 2 agentes a un almacén a 15 minutos del pueblo. El almacén acababa de denunciar a Galloway por una vivienda alquilada de 1 año de antigüedad, pagada en efectivo. Unidad número 114. La puerta metálica crujió al abrirse. Al principio parecía normal. Me han enseñado que sean muebles polvorientos, algunos cubos de basura Rubbermaid, una tienda de campaña enrollada. Sus instintos se activaron, pero Diesel ladró antes de que siquiera entraran. Movió la nariz. Se le erizó el pelo. Megan le soltó la correa. Diesel olfateó hacia la pared del fondo, donde había unas estanterías cubiertas con una lona azul. Un ladrido, luego 2 tontos o linche contas desperse. Megan apartó la lona. Debajo, una hilera de bolsas de lona negras idénticas, cada una etiquetada con cinta adhesiva y un año. Una por cada año de 2004 a 2013. Finch se agachó y abrió la cremallera de la bolsa marcada con el año 2006. Dentro, ropa, fotografías, un zapato de niño pequeño y una libreta etiquetada con el tema número 5, Lake Route. A Megan se le hizo un nudo en la garganta. Este hombre llevaba casi una década buscando y guardando recuerdos. El equipo forense actuó con rapidez, documentándolo todo. Mientras tanto, Megan acompañó a Diesel de vuelta al coche, con la mente dándole vueltas. No lo entiendo, dijo en voz alta. ¿Por qué esconder esto? ¿Por qué guardarlo? Los mismos que había afinado durante 12 años de patrullaje y 6 con Diesel a su lado. Había algo enterrado aquí. Diesel le dio un codazo en la mano, percibiendo la inquietud que emanaba de ella. Finch se acercó con una bolsa de pruebas. Tienes que ver esto. Dentro había una Polaroid. Probablemente otra víctima, pero esta tenía algo diferente. Una etiqueta con el nombre de un campamento de verano. Campamento Green Pines, Lunes, Georgia. Megan se quedó paralizada. Green Pines. Mi hija fue allí el año pasado. Uno de los agentes afirmó. Finch asintió. Es real. El campamento sigue activo. Pero esta foto es de 2008. Una niña llamada Brenna Callaway desapareció durante una excursión en canoa. Su cuerpo nunca fue recuperado. Todos creyeron que fue un accidente. Megan se quedó mirando a la niña de foto, joven, pecosa, con la vida congelada en un instante antes del miedo. Había estado escondido a plena vista. Esa noche, Megan regresó a su oficina y sacó una pizarra. Ella registró a cada víctima conocida, comenzando con los nombres confirmados por las fotos y las pruebas, las edades, las ubicaciones, los años y la proximidad a zonas boscosas o parques estatales. Algo que alguien no quería que se encontrara. Pero el protocolo era el protocolo. Un patrón extraño comienza a surgir. Eligió niñas de 10 años. Siempre cerca de bosques o ríos, siempre cerca de pueblos con una población menor de 50 habitantes. Y siempre en verano. Dibujó un círculo rojo alrededor de los años 2010 y 2011, el periodo con la mayor cantidad de pruebas encontradas hasta el momento. Diesel se sentó a sus pies, golpeando suavemente la cola. Ella lo miró. ¿Cuánto más, muchacho? Él simplemente se quedó mirando, con las orejas hacia adelante. Esperando. 2 días después, el equipo recibió una llamada de un pequeño pueblo 3 condados al norte. Un hombre había llamado por un olor extraño cerca de un puesto de caza que no se había usado en años. Cuando las autoridades locales abrieron la trampilla debajo del puesto, encontraron un tercer dinero en efectivo. Más contenedores, uno con un recibo de compra fechado y un pañuelo rojo. La fecha, 3 semanas atrás.
Megan y Finch llegaron enseguida. Diesel llegó también. En el lugar, el comportamiento de Diesel cambió. No ladraba. No gemía. Se volvió agachado, constante. No tenía orden judicial ni causa probable. Todavía no. Megan le ajustó la correa a Diesel y tiró suavemente. Olfateó alrededor del escondite, moviendo la nariz furiosamente, y luego salió disparado hacia la maleza. Megan corrió tras él. Lo que encontraron fue escalofriante. Un campamento improvisado aún cálido. Envoltorios de comida vacíos, una fogata quemada y una entrada de diario a medio terminar en una página rota. Se están acercando. Demasiado cerca. Quizás tenga que mudarme otra vez. Pero el perro, el maldito perro, él es el problema. Siempre lo fue. A Megan se le hiela la sangre. Los estaba observando y sabía de Diesel. Aseguraron el lugar, embolsaron las pruebas y avisaron a los pueblos cercanos. El FBI eleva el caso a la categoría de búsqueda de un fugitivo. Jack Galloway, si aún vivía, era ahora el hombre más buscado de Georgia. Pero Megan no podía quitarse de la cabeza la idea de que estaba jugando con ellos, dejando migajas, dándoles vueltas. Cada pista parecía puesta, diseñada. ¿Y si quiere que la encontremos?, le preguntó a Finch. ¿Crees que es un juego? Terminemos el recorrido. Volveremos mañana. Diesel no quería irse. Hundió las patas, jadeó, volvió a ladrar. Yo creo que es un legado, como dijo en aquella cinta. Esa noche, Megan aparcó su patrulla al borde del mismo parque donde Diesel vio el roble por primera vez. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras entre los árboles. Se sentó en el capó con los brazos cruzados, con Diesel a su lado. Observó la arboleda en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Podía sentirlo ahora. El peso de cada nombre que aún desconocían. La familia que había pasado años preguntándose. Los niños que nunca volvían a casa y el hombre que había caminado entre ellos sin ser notado. Con una sonrisa y una pala, Diesel se levantó de repente, con las orejas en alto. Megan se giró. Una figura a lo lejos moviéndose tras los árboles, demasiado rápida para ver con claridad, pero alta, de hombros anchos, con una chaqueta verde descolorida, desapareció en un instante. ¿Viste eso?, gimió. Diesel ladró una vez, fuerte y agudo. Entonces, echó a correr. Las patas de Diesel resonaban en el suelo del bosque como tambores. No fue hasta que estaban a medio camino de la patrulla que Megan se dio cuenta de que le temblaba la mano. Megan corrió tras él, con las ramas golpeándole la cara y el corazón latiendo con fuerza. Diesel aguanta, pero no se detuvo. Ambos lo habían visto. La figura deslizándose entre los árboles como humo. Un hombre corpulento, rápido, que desapareció antes de que Megan pudiera siquiera gritar. Avanzó con más fuerza entre la maleza, siguiendo el rastro de Diesel, hasta que desapareció de repente cerca de un arroyo poco profundo. El sol se había ocultado en el horizonte y el bosque se estaba convirtiendo en sombras. Diesel volaba en círculos, con el hocico bajo y la cola erguida. Olfateó río arriba y ladró una vez, una alerta aguda, antes de volverse hacia ella. Se fue así como así. De vuelta en la comisaría, el equipo técnico trabajó hasta tarde intentando descifrar la nueva página del diario encontrada en el campamento. Megan se sentó junto al detective Warren y el agente Finch mientras revisaban archivos que datan de principios de la década del 2000. «Y yo quiero todo lo relacionado con Galloway», dijo Megan. «Infancia, historial laboral, incluso sus anuarios de la preparatoria, si los encontramos». «Algo no cuadra». Finch asintió. «¿Crees que hay un patrón más profundo?» «Siempre lo hay», afirma Megan. Más tarde esa noche, después de una ducha tibia y una cena silenciosa, Megan se sentó en su sillón reclinable, mirando el ventilador de techo. Los monstruos no aparecen de la nada. Por la mañana, tenían respuestas. Galloway nació en 1963 en el condado de Clayton, Georgia. Su madre murió de cáncer cuando tenía 8 años. Su padre, leñador y predicador a tiempo parcial, tenía fama de violento. Galloway estuvo en hogares de acogida hasta los 12 años, cuando lo colocaron con una pareja en una zona rural de Alabama. A partir de ahí, todo se volvió turbio. No tenía expedientes escolares entre 7º y 10º grado, ni fotos, ni historial médico, solo lagunas, como si hubiera desaparecido, dijo Megan.
O estaba escondido, respondió Finch. El primer registro laboral oficial. Un equipo de rescate de temporada ayudó en un pequeño parque estatal a solo 20 metros del primer niño desaparecido en su mapa. Los fragmentos no estaban esparcidos. Fueron enterrados a propósito. Mientras tanto, Diesel se inquietaba. Se negaba a comer su comida seca habitual y se quejaba cada vez que Megan salía de casa. Diesel yacía a sus pies, inusualmente inquieto. En la oficina, no se tranquilizaba. Su nariz no dejaba de abrir cajones, con la mirada fija en la puerta. Presintió algo, así que Megan confió en él. Lo llevó de vuelta al parque, no al roble esta vez, sino al sendero más lejano, el que bordeaba la propiedad del condado y una vieja subestación eléctrica abandonada. Diesel caminaba despacio, con paso decidido. Olfateaba cada poste, cada árbol. Megan se quedó cerca, y luego, un gruñido bajo. Se detuvo frente a un poste oxidado, medio engullido por las enredaderas de kudzu. Megan frunció el ceño. «¿Qué pasa, amigo?» Diesel arañó la base. Se agachó y apartó las enredaderas. Allí estaba, otro compartimento oculto, un hueco en la base de hormigón cubierto de madera vieja y musgo. Dentro, envuelta en plástico, había una caja de zapatos. Megan se puso los guantes y la abrió, con la respiración entrecortada. Dentro, una banda de niña exploradora, un collar de oro con un medallón en forma de corazón y un pequeño casete etiquetado como sujeto número 9, confesión. Cada pocos minutos, movía las orejas hacia la puerta principal, como si esperara que alguien o algo apareciera. De vuelta en el laboratorio, el audio estaba distorsionado, pero algo estaba claro. La voz de un adolescente, cansada, llorando. Le dije que no gritaría. No lo hice. Lo juro. Solo quiero irme a casa. Luego silencio. Luego la voz de Galloway. Ahora formas parte de algo, ¿sí? ¿No lo entiendes? Es especial. Megan tuvo que salir de la habitación. Se le revolvió el estómago. Se apoyó en la pared del pasillo, con la mano en el pecho. Diesel la apretó contra el costado, aterrizándola. El agente Finch la siguió. ¿Estás bien? Megan asintió apenas. Ya no se trata solo de los trofeos. Intenta preservar el dolor. Finch sollozó. No es solo obsesión. Es ego. Quiere que se lo recuerden. La prensa ya se había enterado del caso. Furgonetas de noticias se alineaban frente a la estación. Los medios nacionales publicaron titulares. Un perro policía descubre la bóveda de pruebas de un asesino en serie. Un guardabosques retirado podría estar vinculado a décadas de desapariciones. Intentó leer un libro de bolsillo que había comprado en una gasolinera semanas atrás, pero las palabras se le resistían. Su mente volvía una y otra vez a ese hueco del árbol. El perro que ladró a la muerte. A Megan no le interesaban las entrevistas. Le interesaba la justicia. Un avance se produjo esa misma noche. Uno de los textos de los casos sin resolver había coincidido con una huella dactilar del casete con la de una persona desaparecida en 2007. Una chica llamada Laia Martin desapareció caminando a casa después de su entrenamiento de natación en Fagwell. Su familia siempre creyó que se había escapado, pero ahora Megan tenía su medallón en la mano. El caso pasó oficialmente a la categoría de homicidios en serie federales. Los perfiladores del FBI intervinieron, enviaron un perfil psicológico que dejó a Megan helada. Es probable que la sujeto actúe con mucha confianza. Cree ser invisible. Disfruta del control. Rango de edad objetivo seleccionado para la manipulación emocional. Probablemente vuelva a visitar escondites. Considera la investigación un reto personal. Finch subrayó esa última línea. Nos está observando. Diesel ladró en la ventana esa noche. No un ladrido suave, sino una alarma. La forma en que Diesel había ladrado, la mirada en sus ojos, no era curiosidad, era miedo. Cerró el libro y se levantó. Megan agarró su linterna y su arma y se escabulló al porche. La noche era densa y silenciosa. Los grillos cantaban. Un perro ladró a lo lejos. Nada. Solo en su parabrisas, una nota escrita con rotulador rojo. El perro siempre lo sabe. Lástima que tú no. Se le heló la sangre. Escudriñó el bosque.
pero no vio a nadie. Solo oscuridad y sombras. Diesel gruñó a su lado. Arrancó la nota y corrió adentro. Le quitaron el polvo a Prince. Nada. Pero sí encontraron una huella parcial de zapato en la tierra bajo su ventana. Del mismo tamaño y la misma pisada que la encontrada cerca del puesto de caza hace 2 semanas. Galloway había estado en su casa. El agente Finch ordenó patrullas las 24 horas. Megan se negó a tomarse un permiso. No voy a ceder ahora, dijo. Si él quiere terminar algo, yo quiero terminarlo primero. Más tarde esa semana, Megan volvió a estar frente al tablero de evidencias. Hilo rojo, polaroids, alfileres, la red del dolor. Su mirada se posó en un pequeño campamento marcado en rojo. A la mañana siguiente, Megan condujo hasta el parque antes del amanecer. No volvió a hablar de ello. Una estación de guardabosques clausurada cerca de Tula Gorge. Galloway había trabajado allí. 2 casos cerca, uno nunca encontrado. Quiero revisar esa cabaña, dijo. Finch arqueó una ceja. Es territorio remoto. Megan asintió. Precisamente por eso volvería. Prepararon un equipo, pero Megan solo confiaba en un compañero para guiarla. El camino a la garganta de Tula, serpenteando como una serpiente de cascabel a través de las montañas del norte de Georgia, flanqueado por imponentes pinos y rocas escarpadas. El aire era más enrarecido allí arriba, más frío. Incluso en verano, la brisa trae un frío húmedo del río que atraviesa el cañón. Megan se aferró al volante de la camioneta departamental mientras ella y Diesel subían más alto. El agente Finch lo seguía en el vehículo negro sin distintivos, junto con 2 unidades tácticas. No iban con luces ni sirenas. Esto no era una redada. Era una cacería. Y la presa era alguien que ya había demostrado que podía desaparecer entre los árboles y las sombras como humo. La estación de guardabosques llevaba más de 15 años abandonada, cerrada tras recortes de financiación. No se lo contó a la central. Fue solo un abrazo. Extraoficial. Tonto Samae. Pero los registros muestran que Galloway estuvo asignado aquí brevemente durante los años 90. 2 desapariciones ocurrieron en las cercanías. Una niña de 14 años y un senderista solitario, ambos presuntamente perdidos en el terreno agreste. Ahora Megan sabía más. Aparcó en la grava y salió con el diésel a su lado. El edificio seguía en pie, a duras penas. El porche delantero se hundía y las ventanas estaban tapiadas, pero los cimientos de piedra seguían sólidos. El agente Finch se unió a ella, observando la zona. La señal de celular se corta a 3 kilómetros. Solo radios. De la vieja escuela, dijo Megan, dándose una palmadita en el hombro. Diesel se quedó quieto. Luego levantó la nariz y creció. Bajo, casi como un rugido proveniente de lo más profundo de su pecho. Recorrieron la cabaña lentamente. Dentro olía a moho, ceniza y algo ligeramente dulce, como a fruta podrida. Las linternas cortaban la penumbra, revelando una mesa polvorienta, muebles rotos y excrementos de animales en un rincón. Pero entonces, Megan lo vio. Tranquilo. Diesel abrió el camino de nuevo como si no hubiera olvidado ni un solo paso de la noche anterior. Huellas de botas frescas que conducían a un armario trasero. Levantó la mano, señalando a los agentes que estaban detrás de ella. Diesel se acercó. Abrió la puerta. Dentro... no era un armario, sino una trampilla. El espacio de acceso descendía a un sótano estrecho y revestido de piedra, mohoso, frío y excavado en la ladera del desfiladero. Quienquiera que lo construyera había reforzado las paredes con restos de madera, creando un búnker improvisado. Había un catre, una lámpara de aceite, una estufa oxidada y un mapa clavado en la pared. Megan se acercó. El mapa estaba marcado con X rojas, docenas de ellas, por todo el norte de Georgia, Tennessee y Alabama. Algunas estaban rodeadas por un círculo, otras tachadas. Cada una tenía un año, algunos nombres, lugares de asesinatos confirmados. El agente Finch respiró entrecortadamente. Ha estado siguiendo su trabajo como un soldado marcando campos de batalla. Los ojos de Megan recorrieron el mapa. Un lugar estaba marcado 2 veces en rojo. Un punto etiquetado. Regreso 2025. Esta es personal,
susurró. Llegaron al roble en menos de 3 minutos. La niebla matutina se aferraba al suelo. En una caja debajo de la cuna encontraron fotos recientes. Una mostraba a Megan paseando en diésel cerca del parque. Otra la mostraba en una gasolinera. Una, escalofriante, fue tomada fuera de su casa a través de la ventana de su sala de estar. Galloway la había estado observando durante semanas. Esto ya no era un juego del gato y el ratón. Era una obsesión. Aseguraron el lugar y pidieron refuerzos para documentarlo todo. Pero Megan no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro fuera de la cabaña, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el desfiladero, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Diesel ladró de repente, agudo y alerta. Megan se giró. Estaba de frente al árbol y entonces lo vio. Una figura que se movía rápido. «Galloway», gritó. Soltó la correa de Diesel. «Encuéntralo». El bosque se sumió en el caos. Diesel se abrió paso entre la maleza, seguido de cerca por Megan y 2 agentes. Finch pidió apoyo aéreo por radio, pero la señal ya se estaba interrumpiendo. La figura corre con soltura, sorteando rocas y saltando troncos, siempre fuera de su alcance. El aire olía a tierra húmeda y hojas viejas. Megan se agachó y apartó la corteza de nuevo, pero cometió un error. Disminuyó la velocidad cerca de una cresta, y Diesel se acercó. Con un rugido atronador, el pastor alemán saltó y lo agarró por detrás de las rodillas, estrellándolos contra el suelo. Megan llegó segundos después, con la pistola en la mano. Pero no era Galloway. Era una década. Un hombre de mediana edad, desencantado, cubierto de hojas y claramente drogado. Susurró entre dientes. «Dero me obligó a usar la chaqueta, Dijo que me mataría si no salía corriendo». A Megan se le heló la sangre. Era una trampa. De vuelta en la estación de guardabosques, se reagruparon. El señuelo, un transeúnte desaparecido de Mac, había sido capturado y liberado para disuadirlos. Megan paseaba furiosa por el camino de tierra. «Echo está jugando con nosotros, ganando tiempo y un tono». Finch asintió. «Echo sigue cerca. No abandonaría su mapa. Este búnker es demasiado importante para Helio». En ese momento, Diesel ladró, esta vez desde detrás de la cabaña. Megan corrió hacia allí. Diesel había encontrado un segundo túnel, oculto tras la maleza y un falso panel de contrachapado. Bajo ella, el hueco se abría más de lo que recordaba. Sacó su linterna y la enfocó hacia adentro. Un estrecho pasaje se adentraba más en el acantilado. Lo siguieron, escudriñando con linterna. El túnel se abría a una caverna excavada en granito, sostenida por vigas y repleta de objetos robados. Tarjetas de identificación, joyas, coleteros, una manta de bebé y, al fondo, un trípode de cámara con tierra fresca debajo. Había estado filmando, preparando y grabando trofeos. A Megan se le revolvió el estómago. «Este es su santuario, susurró. «Eta donde lo recuerda todo». Entonces vio la pared del fondo llena de escritura. Docenas de nombres, algunos tachados, otros aún esperando. Su propio nombre estaba escrito. También el de Diesels. Aseguraron la caverna. No había rastro de Galloway, pero la evidencia fue desmentida. Aquí fue donde regresó a reflexionar, a alimentar su ego enfermizo. A la mañana siguiente, Megan caminó por el borde del sendero del desfiladero con Diesel a su lado. Ambos en silencio. La niebla matutina se aferraba al río. Los pájaros cantaban entre los árboles. Por primera vez en días, el mundo se sentía en calma, pero no duraría. De vuelta en la comisaría, el agente Finch la llevó aparte. Lo que vio la hizo retroceder. Rastreamos el combustible para acampar desde el túnel hasta una tienda, en Blairsville. Hoy fue visto allí hace 3 días, pagó en efectivo y compró comida deshidratada. Megan apretó la mandíbula. «Oka se está preparando para el largo pasillo, o algo definitivo, añadió Finch. «O algo que quiere que veamos, Megan miró a Diesel. Luego volvió a mirar el mapa del túnel. Una X roja dentro de un círculo le ardía en la mente. El símbolo de un árbol cerca de un recodo del río. Sin etiqueta, sin tachado. El círculo rojo del mapa
se grabó en los pensamientos de Megan como una marca. Era simple. Un árbol dibujado a mano junto a un recodo del río. Sin nombre, sin fecha, pero marcado 2 veces. Audaz, íntimo, diferente al resto, un lugar al que Galloway planeaba regresar o terminar algo. 3 días después, caminaron bajo una densa cubierta al amanecer. Megan abrió el camino con Diesel a su lado, con la nariz erguida y las orejas erguidas. Una pila de contenedores de plástico, herméticamente cerrados, polvorientos, pero intactos. Finch y 2 agentes del FBI avanzaban en silencio detrás de ellos. Tenían imágenes satelitales, cámaras de seguimiento y sensores de movimiento listos, pero nada importaba tanto como la nariz de Diesel. El sendero serpenteaba a lo largo de la orilla del río durante casi 1 milla. Luego viró hacia un claro marcado por 3 altos álamos, y en el centro se alzaba un enorme roble muerto, con ramas frágiles como garras que se extendían hacia el cielo. El equipo se detuvo. Diesel gruñó. Allí, Megan susurró, «Era listos. Ese es el lugar». Se acercaron con cautela. Armas desenfundadas, radios encendidas, en silencio. Megan rodeó la base del roble, observando el tronco. Entonces lo vio. Un panel cortado en la corteza, idéntico al primer árbol donde todo empezó. Se arrodilló y lo abrió. Dentro había una caja de seguridad metálica. La abrió con las manos enguantadas. Dentro había una carta escrita a mano con rotulador rojo, una cinta de casete y una fotografía de Megan y Diesel frente a su patrulla fechada hacía 2 semanas. Sus dedos temblaban. Finch se inclinó sobre su hombro. «Ótale allí, Kimto». Megan desdobló la carta. Eran solo unas líneas. «O algunos árboles no caen. Se pudren de pie. O no me encontrarás, pero encontrarás lo que importa. Siempre dejo algo». J.G. Diesel soltó un ladrido, fuerte, agudo, concentrado. Miraba fijamente la base del roble. Uno tenía una tira de cinta adhesiva con una fecha descolorida. Marzo de 2011, .100. Diesel gimió detrás de ella. Empezó a cavar. Megan dejó caer la carta y se arrodilló a su lado. Los demás se unieron, cortando raíces y tierra compactada. Poco a poco, descubrieron algo duro, una bóveda de hormigón. Alguien la había vertido y moldeado a mano. Warren pidió equipo de excavación, pero Megan no esperó. Encontró un punto débil y empezó a martillarlo con una palanca. Grieta. La esquina se partió. Ella liberó la losa. Dentro había una cámara estrecha y oscura, forrada de plástico. Y en la esquina, una niña estaba viva. Estaba sucia, deshidratada, apenas consciente, envuelta en una manta de campamento con una mordaza en la boca y cinta adhesiva en las muñecas, con los ojos hinchados, los labios agrietados, pero respirando. «Hola. Hola, ¿estás bien?», susurró Megan con el corazón latiéndole con fuerza. «Ya estás a salvo». La chica la miró fijamente, con los ojos desorbitados y en silencio. Finch llamó por radio a un servicio de evacuación médica mientras el equipo trabajaba para sacarla. Diesel no le quitó los ojos de encima. Meneó la cola suavemente, solo una vez. Megan se levantó rápidamente y reportó. «Esta vez es oficial». La escena fue rápidamente acordonada. Horas después, la chica, posteriormente identificada como Hailey Rhodes, una joven de 15 años que llevaba 11 días desaparecida, yacía en una cama de hospital recuperándose. Sus padres llegaron llorando. Megan se quedó fuera del cristal observando, reprimiendo sus emociones. «Es la de la foto de la decoración», dijo Finch a su lado. «Se la llevó para que fuera personal. Quería que lo persiguiéramos», respondió Megan, «para que pudiera mirar». «¿Crees que estuvo allí hoy?» Megan miró hacia los árboles. «Siempre está cerca». Nunca lo vieron, ni ese día ni al siguiente. Pero la bóveda, las grabaciones, las redes de túneles, las fotos fueron suficientes. El FBI declaró a Jack Galloway oficialmente buscado por asesinato, secuestro y delitos interestatales contra menores. Su perfil se distribuyó a nivel nacional. Las cámaras de seguimiento en docenas de parques estaban activadas. Todas las líneas de denuncia estuvieron activas durante semanas. Pero él volvió a desaparecer como siempre. Un mes después, Megan estaba sentada en el porche de su casa, con un café en la mano y el diésel roncando a sus pies. Llegaron los forenses.
Detectives. Incluso el jefe salió en coche. Las cámaras rodaron. El viento susurraba entre los árboles mientras el sol se ponía en el horizonte. El caso se había calmado, pero nada estaba realmente cerrado. La habían ascendido a entrenadora regional de perros, por decisión propia. Seguía trabajando en casos, pero ahora entrenaba a la siguiente generación de perros de trabajo, usando los instintos de Diesel como modelo. «Los salvaste», le susurró. «A todos». Diesel abrió un ojo y meneó la cola una vez. Más tarde esa semana llegó un paquete a la comisaría, sin remitente ni huellas dactilares. Dentro, una fotografía de Megan y Diesel tomada en el bosque. Recientemente, una nueva carta. No se tala un bosque entero para detener un solo árbol. Algunas raíces son profundas, más profundas de lo que uno cree. Firmado únicamente, J.G. Megan lo leyó en silencio, y luego encendió una cerilla. La foto se quemó en segundos. De vuelta en el primer roble, una placa de bronce ahora yace incrustada en la piedra. Dedicada a Diesel, héroe canino. Ladró a lo que otros no podían ver. Los vecinos se congregaron tras la cinta amarilla. Encontró el silencio que nadie más podía oír. 2024. Siempre al servicio. Gracias por seguir este viaje emocional a través de la corteza bajo el roble. Desde el primer ladrido hasta la pista final, Diesel nos recordó que a veces los héroes no llevan insignias. Llevan pieles y escuchan instintos que ni siquiera podemos comprender. ¿Qué te pareció la historia de Megan y Diesel? ¿Crees que Galloway sigue libre o que la justicia lo alcanzó de alguna otra manera? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Heroes for Animals para más historias reales y emotivas sobre el coraje, la lealtad y el vínculo entre los humanos y sus protectores de cuatro patas. Diesel observaba desde el asiento del copiloto de la patrulla de Megan, con el morro pegado a la ventanilla. Los contenedores contenían más que papeles, fotografías, mapas, páginas de diarios, recortes de periódico e incluso viejas cintas de casete. Cada objeto estaba etiquetado y empaquetado por mensajes que parecían más asustados a cada minuto. Un joven oficial llamado Cole le entregó a Megan un portapapeles. «¿Vas a querer ver esto yo?» Pasó a la primera foto de la evidencia. Una imagen en blanco y negro de una adolescente, pálida, delgada, con los ojos muy abiertos como si acabara de ver algo que nadie debería tener que ver jamás. El reverso de la foto decía, 5 de junio de 2012. Julia a Athens, Georgia. A Megan se le encogió el corazón. Ese nombre le recuerda el caso. Todos en Georgia lo hacían. Julia Anderson desapareció caminando a casa desde la escuela. Nunca la encontraron, nunca la resolvieron hasta ahora. Si crees en el increíble poder de perros como Diesel, no solo como compañeros, sino como héroes, considera suscribirte a nuestro canal, Héroes por los Animales. Compartimos historias reales de valentía, lealtad y el vínculo que cambia vidas. Suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. De vuelta en la comisaría, Megan se sentó frente a la detective Warren, quien llevaba más tiempo trabajando en casos sin resolver que en uniforme. Colocó la fotografía y varias más sobre la mesa. Todas las chicas aquí presentes están vinculadas a una denuncia de desaparición de los últimos 15 años. Dijo que la mayoría fueron declaradas fugitivas, un par aún sin resolver, sin pistas hasta ahora. Megan pasó los dedos por los bordes de las fotos. Estaban organizadas, etiquetadas, fechadas. Alguien había catalogado a sus víctimas. Darse cuenta fue como una bofetada. Este no era el escondite espeluznante de ningún bicho raro, afirmó. Era una sala de trofeos, asintió Warren con gravedad. Un asesino en serie, y parece que tu perro acaba de abrir la puerta de una patada. Diesel estaba sentado en el pasillo, meneando la cola levemente mientras le llegaban mensajes, algunos de los cuales le ofrecían pequeñas caricias en la cabeza o gestos de agradecimiento. Megan se agachó a su lado y le acarició detrás de las orejas. «Lo salvaste», susurró. «De verdad que sí». Pero Diesel no se relajó. Siguió mirando hacia la sala de pruebas como si supiera que aún había más enterrado en algún lugar. El olor del laboratorio a piel de formaldehído, polvo y algo mucho menos estéril. El olor de secretos sacados de la tierra después de estar enterrados demasiado tiempo.
Megan estaba de pie al final de una larga mesa metálica, con los brazos cruzados sobre el pecho y la placa de policía fría contra el suéter. La sala bullía de voces, pero su mirada permanecía fija en los objetos esparcidos ante ella. El equipo de pruebas había terminado su clasificación preliminar. 17 contenedores sellados, cada uno etiquetado, cada uno fechado, cada uno inquietante. Diesel caminaba detrás de ella, moviendo las orejas cada vez que alguien nuevo entraba en la habitación. Ya no ladraba, pero su postura alerta le decía lo que ya sabía en el fondo de su corazón. Solo habían arañado la superficie. El detective Warren entró, con el café humeante en una mano y una carpeta en la otra. Buscamos los nombres en las fotos. 7 casos confirmados de personas desaparecidas, algunos locales, otros fuera del estado. Todos sin resolver. Megan cambió de postura. ¿Cómo acabaron bajo ese árbol? La misma pregunta que todos nos hacemos. Warren dejó caer la carpeta sobre la mesa. Tú y Diesel podrían haber abierto un muro de pesadillas sin resolver. Un sobre llamó la atención de Megan. Un marcador rojo descolorido recorría el frente. Propiedad de J.G. No destruir. Buscó un par de guantes antes de abrir con cuidado el sello. Dentro había varias Polaroids, algunas dobladas por la humedad. Mostraban lo que parecía un sótano, cadenas, sillas vacías y una radio rayada. Una foto la hizo retroceder. Muestra a un adolescente atado, sentado en una silla, con los ojos hundidos. En el reverso de la foto simplemente se lee: el número 4 no sobrevivió a la noche. Megan se quedó sin aliento. Este tipo no solo estaba recopilando pruebas, murmuró. Lo estaba documentando todo. Asintió Warren. Ya enviamos huellas y fibras capilares de las cajas, pero aquí viene lo más sorprendente. Encontramos rastros de ADN bajo un precinto. Resultó ser parcial, pero coincide con un ex empleado de parques estatales, jubilado hace 10 años. ¿Cómo se llama? Warren dudó. Jack Galloway. Megan parpadeó. Espera, ¿Jack Galloway? El tipo que desapareció tras el accidente de barco en el lago Sinclair. Sí, Penny. Warren arrojó una foto impresa de un policía de 2005. Resulta que nadie vio su cuerpo. Recuperaron el bote, pero se presume que Galloway se ahogó. Megan se quedó mirando la foto. Recordaba el caso. Todos lo recordaban. Era una celebridad local en su época. Dirigía programas de naturaleza en escuelas, daba charlas sobre árboles a alumnos de 3er grado. Así que, o fingió su muerte, dijo lentamente, o alguien está plantando esto para que parezca que lo hizo. ¡Bingo! De cualquier manera, Warren miró hacia la puerta. Esto ya no era solo un caso local. El FBI estaba en camino. Esa misma tarde Megan y Diesel regresaron al parque. Esta vez no como visitantes ocasionales. Ahora eran el catalizador de una posible investigación multiestatal. Se dio la vuelta en el sendero familiar, sintiendo como si se hubiera movido bajo sus pies sin previo aviso. Los corredores seguían pasando. Los niños andaban en bicicleta. Las parejas paseaban a sus perros. Nadie tenía ni idea de que, a pocos metros de su vida cotidiana, un asesino había guardado trofeos de muerte y dolor. Ella se agazapó junto al roble de nuevo. La tierra estaba removida. Los forenses habían escrutado cada centímetro. Pero el instinto de Megan le decía que había más. No se trataba solo de ocultar pruebas. Era un ritual. Diesel olfateó, con la cola tiesa. Entonces, un ladrido agudo. Se giró. Echó a correr. «¡Diesel!», gritó Megan corriendo tras él. Corrió por el sendero, golpeando el suelo con las patas como un trueno. Pasando el estanque, pasando la caseta de mantenimiento, hacia una arboleda más pequeña cerca del fondo del parque, donde la mayoría de la gente nunca iba. Megan lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. Diesel se detuvo frente a otro árbol enorme, no tan ancho como el primer roble, pero igual de viejo. Ladró y cavó. Voló tierra violenta y rápida. Megan se arrodilló a su lado y lo ayudó a limpiar la tierra. Sus dedos tocaron metal. Se quedó paralizada. Una lata oxidada de lonchera,